Radio Centro en 97.7 y estamos ya justamente con la mesa de las mosqueteras. Bienvenidas, Carolina Rocha. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Caro, Julio. Bienvenida, Elisa. Qué gusto, buen inicio de semana para todos. Así es. Hoy no está con nosotros Marcela Gómez Alce porque está enfermita, debe estar en camita con un termómetro midiendo la temperatura. Escuchándonos seguramente. Escuchándonos, sí. Pues porque la vamos a dormir un poco y lo que un enfermo necesita es dormirse generalmente, Julio. Así es que con saludos, los temas Marcela. Económicos arduos, aquí todo el mundo se duerme. Saludos, Marcela, y bueno, pues vamos a iniciar esta mesa de análisis de comentarios. El tema económico siempre es muy árido. Los números los pueden mover de una manera, de otra, se pelean los especialistas, pero ¿qué les llama la atención, Marcela? Elisa, Carolina. También Marcela, que nos hable por teléfono. Sí, una receta médica. ¿Qué les llama la atención de esto? Bueno, yo lo que les decía es, me llama más bien la atención las reacciones al presupuesto, porque ahora sí ya estamos con el clásico de Peña de que ninguna aquello les embona, perdónenme la expresión, me parece una expresión horrenda, pero fíjate, que si tiene un corte muy neoliberal y que es conservador y tiene un superávit y cumple con todo lo que diría un porfirista del ITAM, es decir, Carolinita Rocha, que sigue toda la doctrina económica importante para poner contento a Moody's, para poner contento a todos los demás, pues sí cumple, pero entonces eso no gusta de un lado. Y luego del otro lado ves a los que dicen, no, qué bárbaro, es que va a favorecer el gasto social. Bueno, cuando se votó por un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que esperábamos? Que no favoreciera el gasto social, me parece que es una obviedad, ¿no? Bueno, que va a favorecer el gasto en seguridad. Desde que se creó una Guardia Nacional, ¿qué esperábamos? Que no hubiera una Guardia Nacional. Entonces, yo creo que es complicado. A mí, en realidad, lo que me preocuparía en términos de la economía no son los pequeños infiernos en los que de pronto estamos todos inmersos en estas discusiones de que ahí le puse un cero, yo misma ahí, de que si billones y no son millones, y ahí sacando uno toda la ignorancia. En realidad, lo que importa es lo que le está ocurriendo al mundo. Y el mundo no anda con unas expectativas económicas buenas. Y México no puede ser ajeno al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una economía completamente ligada a la estadounidense, tenemos una moneda ligada al dólar. Mientras se siga intensificando esta batalla que existe entre Trump y China, no nos puede ir bien, porque un dólar depreciado no favorece a México, porque nuestro mercado, aunque hemos perdido, fíjate, ese impulso, y eso sí me parece gravísimo. Nuestras economías generalmente se movían juntas, Estados Unidos creciendo, México creciendo. Estados Unidos ha logrado crecer los últimos 2 años desconectado completamente de México, es decir, ni siquiera hemos sabido subirnos a ese tren que generalmente nos empujaba. Entonces, yo creo que hay un contexto mundial muy adverso y un presupuesto que no acaba de mostrar bien, Julio, y eso es lo único que yo sí estoy muy confundida. ¿Dónde quedó todo este excedente que tenía que haber por la austeridad, por la no corrupción, por las que ya no se van a tener a factureras fantasma, por la no evasión? Bueno, López Obrador hablaba de 500,000 millones. O 500 millones, ya no sé, quítenle los ceros, pónganle los miles, pónganle los billones. Carolina Rocha se hace bola en esos números, perdónenme, pero ¿dónde está? Porque eso sí de verdad no está. Es como para que en este nuevo presupuesto hubiéramos visto, no hombre, esto creció como no crecen las remesas, pues porque quitamos la corrupción, hay una austeridad brutal, parece que no alcanza para nada. Entonces, todo este sacrificio y este cambio, ¿dónde está en el presupuesto? Yo me pregunto. Elisa. Hemos visto cómo en sexenios anteriores se creó un mecanismo para desviar recursos. Un mecanismo aceitadísimo con todos los años y con todos los expertos en finanzas y economía que llegaron a la Secretaría de Hacienda y que desde ahí dirigieron la orquesta para saquear al país. Doctorados internacionales y MIT para saquear, qué bien lo hacían, ¿eh? Sí, tuvieron todo el expertise para utilizarlo a su favor y desviar recursos a través de empresas fantasmas y de ahí a paraísos fiscales
Y de ahí, quién sabe dónde, porque eso sí, no sabemos al final del día dónde quedó la bolita, ¿no? Eso sí, no se sabe dónde quedaron los recursos. Pero sí se sabe de este mecanismo de gobiernos en donde estaban involucrados secretarías de Estado, empresas públicas para poder licitar, para no tener que licitar y simplemente contratar, y de ahí desvíos a empresas fantasmas. Es decir, eso ya lo sabemos, esos millones que se han ido y que además sorprende cómo este país puede aguantar tanto saqueo, ¿no? Es tremendo. Creo que aquí el meollo del asunto es, sin ese saqueo, con los ahorros de la Cuarta Transformación, con la austeridad, ahora sí, ¿qué se va a hacer con todo ese montonal de recursos que seguramente se tiene? Pero no hay montonal. Es que eso es lo que a mí me agobia mucho, que la cobija tendría que ser más grande. ¿Ves que les encanta a los economistas así decir? Que si jalas la cobija de un lado, la jalas de un lado y se te sale el dedo del pie, sí. y que si la sales la nariz ya no te tapaste y te va a dar frío, que la nalguita, que aquello. Bueno, aquí el asunto es que ni nos tapa esa cobija la nana, el buche, nada nos anda tapando la cobija nueva. Yo siento que deberíamos de tener una colchonetota, ya olvídate cobija, era así como que un duvet de pluma de ganso, con todos esos ahorros, ¿qué se va a hacer y a dónde se van a destinar? Y además, y si se tuvieran esos recursos o si se tienen esos recursos, ¿a dónde se van a ir y cómo se van a manejar? Y creo que ahí está también el meollo del asunto. En términos generales, como dicen los congresistas, ¿no? Pues en lo general todo el mundo está contento con el tema del presupuesto. Ahora, en lo particular, ahí vienen los detalles. Y también es cierto que los economistas, pues, muchas veces no se despojan de ciertos intereses y entonces ven el vaso medio lleno o medio vacío a su conveniencia. Claro. Y empiezan a ver esos detalles de que qué horror, qué infarto. Y a la hora de la hora, en lo general, cuando vemos el panorama, pues lo que sabemos es que el país ha crecido más o menos al 2% en las últimas décadas, en los últimos años, y como diría don Teofilito, y seguirá creciendo igual, más o menos cerca del 2%. Y para eso pues no se requieren tantas maestrías y doctorados en finanzas y economía en el extranjero. Eso va a suceder. Otra, que estamos ligados a la economía de Estados Unidos y y a los vendavales en el extranjero, ya lo dijeron, al Brexit, a la relación de Estados Unidos con China y a todas estas variables que seguramente impactarán. Entonces, pues bueno, al parecer es un presupuesto que tampoco es que se aleje de la dinámica cotidiana como para agradar a la gran mayoría de los economistas y los financieros de este país. Da certidumbre, da certeza, y empezarán a... Nadie está ni feliz ni infeliz, ¿no? Como que ha sido un presupuesto que ni tan fu ni tan fa. Sí. Sigue una inercia de los presupuestos que hemos tenido todo el tiempo. Y como yo te decía, yo ya capté por qué se fue Ursúa. Porque en este contexto de crecimiento tan poco favorecer, ¿no? Tan mediocre, tan pobre, que obviamente yo no estoy diciendo que sea culpa de López Obrador, estoy diciendo que el mundo no está en el jauja, esa es la realidad. Entonces Ursúa yo creo que tiene una vanidad enorme, así al estilo Aspe, dijo yo corriendo patitas, ¿para qué las quiero? Y me voy porque no voy a dar resultados. Oye, o al estilo Porfirio Muñoz Ledo. No, bueno, Porfirio Muñoz Ledo tiene otro estilo, él crea un problema y luego lo resuelve y salió de héroe, es una cosa bellísima. Exacto. Y antes de salir de héroe era el gran villano, luego fue el héroe y luego salió con su mentada de madre. ¿Sabes qué? Pero pasar a la historia como un no demócrata, o sea, su ego no se lo iba a permitir jamás. Entonces, después de la vapuleada que le dieron en redes. Pero su ego primero lo hizo quererse perpetuar. Pues sí, pero es que no sabía de la golpiza. Los voy a salvar de no perpetuarme. Pero es que gracias, pero es que no sabía de la golpiza que le esperaba al querer hacer estos actos antidemocráticos, y entonces ante la golpiza y ante lo que dijo Andrés Manuel también, entonces de pronto dijo, no, la historia y el poder y la no sé qué, ¿no? Bueno, entonces todos estos egos estamos viendo que también juegan en las despedidas y las llegadas de los políticos. Me parece que, por cierto, con este crecimiento mediocre, México va a seguir creciendo, por cierto, ¿no? A nivel internacional, a nivel macro, como dicen los economistas y los financieros. Si sigue
al 2%, entonces seguirá creciendo y pasará ahora de la potencia económica mundial número... ¿En cuál estaremos? ¿15? Pues no sé, pero 12, la onda es va si a crece subir el a los crecimiento, siguientes. Elisa, Exacto. que yo creo que ahí está el Exacto. asunto. Lo que digo es, con el este- año pasado nos dijeron que íbamos a crecer 2% este año y evidentemente vamos en 0 punto algo, que es bajísimo. Es decir, sí estamos teniendo un desempeño económico muy por debajo de lo que están haciendo los demás países del mundo. Obviamente Sí. no estamos en la crisis de Brasil ni en la bronca que trae Argentina. No, y yo pero creo que- no estamos hechos una Y yo creo una que perla, independientemente de ese crecimiento mediocre que ha tenido México a lo largo de tantos años ya, y que ha logrado se ha logrado posicionar en el contexto económico internacional como una potencia entre los 15 potencias mundiales, etcétera. Creo que independientemente de eso, uno de los gravísimos problemas de nuestro país, y ahí sí creo que Andrés Manuel tiene la mirada puesta, es el tema de la desigualdad. Sí, Independientemente de lo que pueda crecer a nivel macroeconómico y de cómo se pueda posicionar nuestro país y de qué tanta confianza pueda dar a las inversiones, creo que el tema de México también ha sido esta desigualdad y ese crecimiento del índice Gini, ¿no? De que marca precisamente la desigualdad de nuestro país, y en los de la OCDE, y que es un índice que pues pone muy mal a México en relación a los países de los cuales forma parte, como la OCDE. Bueno, y luego está el hecho de que mañana Marcelo Ebrard estará en Washington para reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, con el jefe del Departamento de Estado, y ahí todo tipo de información y de versiones. Desde luego, lo primero es que Ebrard va a reportar que se han entregado muy buenas cuentas. El 56% creció el impedimento para que los migrantes llegaran hasta la frontera con Estados Unidos. Hoy el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, dijo que su país sigue discutiendo con México la posibilidad de un acuerdo de tercer país seguro para migrantes que lleguen a esa frontera. ¿Cómo le irá mañana a Marcelo? Pues es que mira, yo no quiero ser grosera con el señor Trump, pero es que ese hombre no tiene llenadera. Pues no. Y su administración no tiene llenadera, y encontraron la vía y el camino, que era el chantaje de los aranceles. ¿Por qué? Porque somos justamente muy vulnerables, y sobre todo en esta coyuntura internacional. Lo último que quiere el país es una crisis económica, de verdad, es lo último. Estamos prefiriendo una crisis humanitaria. Sí. Estamos prefiriendo maltratar, porque hay que decirlo con sus términos, Pues sí. maltratar a los centroamericanos, tenerlos en condiciones terribles, pobrísimas en los centros de detención migratoria. Nos está encantando, bueno, no nos encanta, pero estamos cumpliendo con el rol de policías, y yo creo que se tenía que hacer, porque no te puedes dar el lujo de una crisis económica, porque entonces no nada más íbamos a tener que estar deteniendo el flujo de las personas de Centroamérica, sino que estaríamos migrando todos los mexicanos para el otro lado, dado que tienes una crisis propia. Entonces, encontraron el camino de la extorsión, porque eso es lo que ha hecho Trump con México, y yo creo que no van a frenar. El New York Times reportaba ya el día viernes o el sábado, no recuerdo bien, que quieren cambiar sus leyes de refugiados. Es decir, Trump sí está en pleno año electoral, y para Trump es muy importante seguir con ese discurso de que construyó el muro, aunque el muro no detenga ni más, perdónenme mi expresión, en realidad Super Marcelo está deteniendo lo que el muro no va a detener, y va a seguir con el discurso de que odian a todos los que vienen de fuera. Y no solamente son los centroamericanos, los mexicanos, sino que también están furiosos con que vengan los africanos. Es un endurecimiento para satisfacer a los votantes de Trump. Entonces, yo creo que requieren tratarnos un poquito mal, es decir, ejercer presión, reconocer que hemos hecho una gran chamba, porque la verdad es que sí, hemos hecho el trabajo sucio, desgraciadamente sí lo hemos tenido que hacer, pero eso no quiere decir que nos pongan la estrellita, no. Nos van a seguir estrellando sus poderes en la cara. Sí, sí, yo creo que para Marcelo pues va a ser complicado, pero también va a ser un área en donde, como hemos visto, él se siente a gusto,
porque es un negociador, él es un político, creo que está en una posición en donde le funciona al gobierno de Andrés Manuel López Obrador muy bien. De ahí a que gane México, a que ganemos los mexicanos, esa es otra historia. Yo creo que están buscando y han puesto ya sus prioridades muy claras, es mantener la estabilidad económica, es no agitar el avispero trompeano para que vaya México a pagar platos gringos, ¿verdad? Y bueno, a costa de lo que hemos visto. Justamente Michelle Bachelet estaba comentando que esa estrategia migratoria de México ya es violatoria de derechos humanos. No solamente ella, por ejemplo, Sin Fronteras, Ana Sáez también ha dicho a costa de que se ha logrado este impedimento de el paso de los migrantes que quieren llegar hacia Estados Unidos aquí en México, a costa de una crisis humanitaria y a costa de dinero y de economía de los mexicanos, de recursos, empezando por el tema de la Guardia Nacional. Estamos viendo que el país tiene zonas totalmente ya tomadas por el crimen organizado, con unos índices de violencia altísimos y unas formas aterradoras en donde la población se tiene que armar hasta los dientes, o estamos viendo asesinatos y ejecuciones terroríficas, ¿no? Que no podemos mostrar ante las cámaras ni podemos describir, pero quienes hemos visto, pues ni modo, en esta profesión, esas imágenes, pues estamos viendo que mientras esto está ocurriendo en nuestro país, la Guardia está en el sur, o gran parte, ¿no?, de esos recursos están tratando de impedir que lleguen al país de Trump, ¿no? Sí, llegan videos terribles que duele no solo la vista, sino el corazón de ver tanta violencia y tanta salvajismo y tanto odio de mexicanos contra mexicanos. Y está el presidente de la República en Tamaulipas y dice: pórtense bien, piensen en sus mamacitas, y dice ya basta de violencia, fuchi, guácala, como la corrupción, fuchi, guácala. ¿Cómo va la lucha contra este crimen? ¿Esto servirá? ¿Qué piensan de estas frases? No, bueno, es que eso, digo, obviamente piensen en sus mamacitas, no va a servir. Eso es como yo con mis perros, mi querido Julio. Fíjate que yo siempre le digo a Tino: piensa en tu mamacita, limpiando tus cacotas. Y nada que va y que se me que la suelta ahí adentro de mi casa, ¿verdad? Pues en sí. realidad me doy cuenta que pensar en su mamacita el perro no está pensando. Yo creo que creo que es un error que insista en ese discurso López Obrador, porque no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez. Esto de las mamacitas, de la responsabilidad en los hogares, de contener a los delincuentes y tratarlos hasta con cierta generosidad, ¿no? Yo creo que no es un asunto de bien portados y mal portados, es un asunto de leyes. Y los delincuentes o quienes quieran meterse a delinquir tendrían que pensar en las leyes y en las consecuencias de sus actos ante la ley. Es decir, vas a ir a dar a la cárcel. Cuando tú tengas la efectividad de que sí vas a ir a dar a la cárcel, de que no vas a tener ganancias, de que no sea una decisión racional unirte a la delincuencia, posiblemente ahí vas a tener buenos resultados. Decía López Obrador, es que antes, suponiendo sin conceder, dijo, antes, pues no había empleo. Y entonces igual y decidían. Ahorita no, ya hay. Bueno, yo creo que hay cierta candidez en ello, porque quienes se dedican al narcotráfico no están yendo al narcotráfico por 3,500 pesos, Julio. Claro. Están yendo por una decisión que es bastante racional, en la que calculan, ahora sí que en la que calculan que ganan mucho dinero, más que el salario promedio del mexicano, mucho más, es decir, no es una cosa nada más de necesidad, y dos, que la ley no les va a caer encima, y que si les cae encima, la pueden pelear jurídicamente o que le pueden dar vuelta con abogados privados. Entonces de eso no se trata. Ahora, eso haciendo la crítica a López Obrador. También por el otro lado, cuando yo escuché lo del guácala y el fuchi, porque fueron dos sucesos, el de las mamacitas, que creo que es incorrecto, el de guácala fuchi, mira, en realidad creo que fue una figura retórica, y también ahora sí que sin conceder, no es que yo quiera defender a López Obrador, pero sí creo que de alguna forma se saca un poco de contexto ese discurso. Es una arenga política
Y lo que está diciendo es, hemos tenido una sociedad, todos los mexicanos, cómplice, que ha permitido y tolerado a los delincuentes, que ha permitido y tolerado la corrupción. Y la verdad es que es real. O sea, no podemos abstraernos de eso. O sea, no existe un rechazo social, tú lo ves en ciertas comunidades, en ciertos lugares, a cometer ilícitos. Lo toleramos muchísimo. Y también con los corruptos. Si no toleráramos a los corruptos, Julio, no tendríamos en las portadas de las revistas Quién y todas estas de Sociedad, no tendríamos apellidos como Alemán. Y cuando digo alemán, lo digo porque su fortuna se hizo desde un gobierno, de un presidente que se hizo de canales de televisión. Entonces, si tuviéramos si fuéramos una sociedad que rechaza al tranza, que rechaza al corrupto, pues la verdad es que tendríamos mucho menos gente atraída por la delincuencia, porque de hecho hasta lo glorificamos. Entonces yo ahí creo que por ahí va el comentario de López Obrador. No siento que fuera de con el guácala ya se acabó el delito. Pues no. Elisa. Sí, nuevamente aquí yo creo que hay que ver qué es lo que están haciendo en hechos concretos en la Cuarta Transformación para combatir la delincuencia organizada, la violencia. Andrés Manuel López Obrador ha dicho muchas cosas y entre ellas el guácala y el fuchi, ¿no? Pero porque sí, yo creo que es una forma también de comunicarse ante su público, que ríe, que aplaude, que está ahí en esa arenga. Ahora, ¿significa que eso es lo más importante? No. ¿O que es lo único? No. Cuando dice guácala fuchi, todo el mundo dice, ¿cómo es posible? A ver, ya le dijeron a las mamacitas que se porten, ya dijeron las mamacitas que se porten bien sus hijos. Que además fueron dos sucesos separados, no era la misma. Sí, yo creo que aquí lo importante es ver el panorama completo y decir, bueno, Andrés Manuel dice lo que piensa y lo saca con muy pocos filtros. Lo hemos visto en la mañanera, lo hemos visto en las arengas políticas. O sea, es como cuando nosotros estamos aquí afuera en el sillón esperando a entrar a la plática de las ahí mosqueteras. Se pone sabroso se todo. Se pone sabrosísimo. Abierto. Y miren, y aquí decimos cosas fuertes entre jijiji, jojojo, pero allá afuera. Dicen peores. Pero allá afuera debemos hacer un detrás de cámara y sería el hitazo. Pero no, a lo que voy es que siempre uno ante los medios, ante el micrófono, pues tratas de ser más cauta por las implicaciones que se tiene en el poder de la palabra. Yo creo que Andrés Manuel saca lo que piensa así, como va, y en ese contexto lo que yo creo es que se está dirigiendo a esta parte. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías, Caro, del discurso, porque él también lo ha dicho en otros lugares, como se estilaba de decir qué bien este político que tiene tanto dinero, y estas frases del que no tranza no avanza, y toda esta cultura corrupta que fue permeando en nuestro país, y en donde además hoy en día todavía ves a los hijos de los políticos multimillonarios y wow, y ves a los políticos los Emiliano Salinas, y qué bien, ¿no? Pues sí. Cuando nos debería de dar vergüenza, asco, ¿no? Asco, fuchi, guácala. Fuchi, guácala, ¿no? Entonces, creo que pone ahí un tema y nada más, bueno, si quieren platicamos ahorita sobre esto, ya los hechos concretos, que sí son muy preocupantes en el tema de qué va a hacer, más allá del fuchi, guácala, qué va a hacer este gobierno para combatir la inseguridad y la violencia en el país. Y con ese planteamiento vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
regreso. Fíjense que el expresidente Ernesto Zedillo, a sus casi 70 años de edad, ha reaparecido, al menos fotográficamente, ha aparecido con su uniforme de ciclista, viendo le gustaba, con sus siempre hijos. le gustó Sí, siempre le la bici, gustó, ¿no te sí. acuerdas que iba con Sí. el español? ¿Cómo se llamaba? Con Sí, Ar- el de... Ay, el de la derecha, hombre. Con Aznar. Con ¿o qué? Aznar, sí. Sí, con José María Aznar. Bueno, decir Asno y pero sí. esto nos Por permite, eso no quería. esto nos permite A ver. preguntarnos desde cuándo el país está hundido, por qué es lo que ha pasado, qué tanto puede realmente recuperar López Obrador toda esta herencia que viene, pues desde el Fobaproa y antes de él Salinas Totalmente. de Gortari y José López Portillo y la Colina del Perro y la devaluación. Todo ha sido una secuencia de saqueo, de impunidad, de errores. Sí. Y hoy, ¿en qué situación estamos? Que siempre ha sido la misma historia de no crecimiento, la misma historia de pobreza, la misma historia de desigualdad y además siempre contrastada con un grupo político en el poder que se siente dueño de la verdad porque fueron a las mejores escuelas. Es decir, ya desde ahí hay una gran brecha, porque ellos sí son bilingües y dominan otros idiomas. La discriminación. Otra brecha, sí. Esta cosa que desde Zedillo, ahorita que hablaste de Zedillo, que desde Zedillo, yo me acuerdo en 96, 97, cuando finalmente ganó la oposición la Cámara, era el discurso de decir esos demagogos, esos casi estúpidos que no entienden nada porque no fueron a las mismas escuelas que nosotros que sí sabemos de economía. Y siempre había la crisis de que esos tontos no iban a poder manejar económicamente al país. Y alguna vez leí una columna genial de Gabriel Said que decía: sí, no, tienen toda la razón. Esos doctorados, miren, para devaluar la moneda necesitamos el doctorado de Guillermo Ortiz y de Serrapuche, porque estos cuates, no hombre, sí le han dado con todo y con todos los doctorados, no Sí. que los abogados brutos devaluaban un poco menos, ¿no? Y por Entonces, cierto, sí. nos pasa ahora un poco lo mismo, yo creo. Y hoy vuelve a decir Andrés Manuel López Obrador que Agustín Carstens repartía dinero para que le aprobaran el presupuesto, ¿no? Ya van El del varias catarrito, veces. nada más para recordarnos Del que catarrito. ellos eran acertadísimos, ellos nunca fallaban en sus suposiciones de crecimiento esperado, ¿no? Ellos eran perfectos. El tema es qué tanto se va a romper con esa tradición, porque además, bueno, quiero irme un poco más atrás. Mencionabas, Julio, a José López Portillo. Bueno, un hombre con una retórica, Sí, claro. con una apariencia, todo por fuera y nada por dentro. Pero nada por dentro nos dimos cuenta después. O sea, por fuera ya llegó aquí el hombre que sabe, que es culto, que le gusta leer, que ama México, de izquierda, bueno, y resultó una pifia, ¿no? Absoluta. ¿Por qué? Porque tenía el poder absoluto, porque no había contrapesos, porque no hubo nadie que le dijera: no, maestro, no te vayas a consultar a Quetzalcóatl en el mar, ¿verdad? Y tenía toda esta historia. Entonces, vemos que aún con los hombres que tenían las mejores retóricas y según esto las mejores intenciones, y pasábamos de una derecha a una izquierda y de un gobierno militar a unos civiles y todo, hemos vivido en la misma corruptela, en los mismos discursos. Y si nos vamos más allá, con los mismos personajes. Estamos viendo hoy en día, por ejemplo, a un Manuel Bartlett que de pronto se volvió bueno, ¿no? Pero Esteban Moctezuma, del cedillismo, fue secretario de Gobernación con Zedillo. es más, vemos nuevamente a estos mismos personajes reciclados, pero diciendo ahora ya soy bueno. Y es que lo digo porque el mismo Bartlett, en algún momento recuerdo que él dijo: es que ya soy bueno. Cuando estaba luchando en contra de las televisoras, cuando la ley Televisa y todo esto, que los periodistas le cuestionaban y le decían: oiga, pero usted se le fue el sistema, ¿no? E hizo que perdiera Cuauhtémoc Cárdenas las elecciones. Eso ya se le olvidó el 88. No se me olvidó, pero es que ahora ya soy bueno, ¿no? O de palabras más, palabras menos, pero decía, desde entonces él está en esta reconversión, queriéndolo hacer, pero de pronto la realidad nos alcanza y vemos que surgen bienes que no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, no es 6, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son como 20 casas que se le fue y que no reportó. Y entonces la pregunta es: ¿se va a tolerar lo mismo que se toleró antes
¿O realmente aquí sí es la prueba de fuego en donde va a haber un quiebre o no de régimen? Esa es una de las cosas, Carolina. Este es un momento en el cual, frente a todo eso que hemos hablado, las políticas de López Obrador son un bálsamo, una esperanza, una posibilidad. Con estas frases a veces chuscas y con su comportamiento a veces tan peculiar, pero es el antídoto popular, la esperanza frente a todo ese pasado que hemos visto, o corremos el riesgo de caer en lo mismo. Yo no sé si es antídoto. Pero lo que sí sé es que al menos es un ejercicio distinto. Porque muy bien decía ahorita Elisa, llevamos muchos años repitiendo con distintos partidos, ya fuera el PAN o el PRI, la misma fórmula. Y sin nada que sacudiera desde dentro el statu quo, la forma de actuar, la forma de hacer. Yo sí estoy convencida que Andrés Manuel López Obrador es una ruptura. Está rompiendo con los códigos, está rompiendo con la forma en la que incluso se hacían negocios, y cuando quiero decir negocios no necesariamente estoy hablando en el mal término, pero en el mal término la palabra como sucio, pero se hacían negocios con el gobierno. ¿A qué me refiero? En la forma en la que para tener un contrato había un moche no reportado, se hacía rico un político y se hacía de un contrato un Adro, un Saba, quien tú quieras que haya tenido las farmacéuticas. Todos estos cambios de códigos, todas estas nuevas formas, obviamente implican una gran sacudida. Sí. Yo no creo que el país pueda cambiar sin que cambien las formas. Ahora, lo que yo no sé es si alcanza la sacudida, no sé si va a ser lo suficientemente profunda, y no sé si las fuerzas que se resisten, porque han sido muy poderosas, lo van a permitir, porque lo que tengo muy claro, y yo no sé si ustedes lo han percibido, es que hay muchísimo ruido en torno a todo, Julio. De pronto hasta lo que no es importante se convierte importante. Ahorita ya estábamos discutiendo del guácala y del sácale la punta y el no sé qué. Sí, exacto, fuchi. Quizás eso ni siquiera es importante. Lo importante es ver si va a funcionar la Guardia Nacional o no, si sí van a legalizar las drogas o no, pero estamos perdidos en un maremoto de fuerzas tan anti-peje y luego fuerzas tan pro-peje, que yo sí creo que estamos confundidos para poder ver. Ahora, yo sigo insistiendo, 9 meses no nos da la percepción para saber si las cosas están funcionando. ¿Hay un cambio? Sí. Se está reorientando el gasto, que era importante, al menos para quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, se están haciendo transferencias, se está buscando apoyar a los adultos mayores, apoyar ciertos programas del campo. Todo eso se está haciendo. ¿Está dando resultado? No sé, porque honestamente no sé si de verdad México era un país imposible o es un país imposible, y hay que estar cautos, porque también yo creo que, híjole, Andrés Manuel López Obrador tiene una visión, y yo creo que hay veces que incluso frente a los datos no le gusta modificar su ruta. Sí, es pronto todavía para saber qué tan profundo va a ser. Coincido ahí con Caro, yo creo que lo dices muy bien, qué tan profundo, porque cambios hay, cismas estamos teniendo, hay que ver lo convulsos que estamos como país, ¿no? Pero ¿qué tan profundo va a llegar? ¿Qué tan a las raíces? Por ejemplo, se habla del tema de inseguridad. Si fuchi, guácala, bueno, a algunos llegará ese mensaje. A lo mejor a algunos llegará. No creo que los grandes capos de cuello blanco les importe su mamacita, por ejemplo. Exacto, y además, no es la política ya que dejen pública, de colgarle pues, a las mamacitas tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso, pero no, o no creo que ay, sí, fuchi, por favor, ya no estén degollando como están ejecutando a las personas. O sea, sí creo que hay que poner, a esas personas no les interesa si fuchi o guacala, pero a lo mejor es un discurso que permea de alguna forma a aquellos que antes veían como muy común integrarse a ciertas filas. Es como lo de la austeridad. Pues antes nos parecía muy común estar viendo que llegaran la guaruriza en el presupuesto suburbano, ¿no? En todas las suburbans, ahí a los restaurantes, y se creían muy machuchones. Entonces era sinónimo de estatus, de tiene dinero.
ahora qué vergüenza, ¿no? Es decir, las palabras sí van definiendo cosas y creo que no hay que menospreciar, pero en el meollo del asunto, en lo profundo. Por ejemplo, hoy teníamos esta narración fantástica que hizo el colega periodista de El País, Jacobo García, en relación a lo que sucede en Michoacán. Yo recuerdo que el día de las ejecuciones en Tepalcatepec fueron horas de balazos. Cuando hice el enlace con el reportero, con Paco García Davish, él nos narraba que días antes estaban anunciando que iba a llegar el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién hizo algo? Nadie. ¿Qué hizo la Fuerza Federal? Nada. Y después de horas de ese día, cuando yo hice el enlace en la noche, no habían llegado, Julio. Y llegaron este viernes. Este viernes, con bombo y platillo, anuncian que iba a llegar la Fuerza Federal. Una semana después, ¿es en serio? Entonces dije, ¿los quieren atrapar o están avisando para que se puedan ir? Porque claro, no hay ni un solo detenido. Entonces, ¿va a ser lo mismo de siempre? Ya vamos, Cártel Jalisco, ahora sí ya vamos por ustedes. Ahora sí ya vamos, ¿Qué no saben en dónde están? Lo que ha sucedido en Guerrero. Por favor, el trasiego de Iguala a Chicago. ¿Cuántas fuerzas federales deben intervenir para permitir ese trasiego? ¿Cuántas deben de estar coludidas? ¿Cuántos deben de saber? ¿Cuántos deben de estar dentro del negocio? Entonces, o nos quitamos ya las máscaras y decir, esto es un negocio donde están metidos todos, o se combate en serio. Y en serio quiere decir, llegas y vas por quienes están armados hasta los dientes y han presentado sus videos desde tiempo atrás amenazando que van a llegar y que saben en dónde están además. Mira, llega una comunicación. El profesor Marcelo de la Cruz Agustín, supervisor de educación primaria en la zona escolar 122 de Oaxaca, informa a toda la comunidad, administrativos, asistentes, alumnos, padres de familia, que se suspenden las clases por la inseguridad y proteger la integridad física de trabajadores, estudiantes y padres de familia. Se suspenden labores a partir de mañana, el 10 de septiembre de 2019, previendo con las autoridades locales sobre la reanudación de acuerdo a las condiciones de cada contexto. Esto en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. No es más que un botoncito de muestra, solo algo de lo que sucede, de lo mucho que nos está sucediendo. Pero estaremos en una situación tan grave, así como que, ¿qué nos queda, Carolina Rocha? ¿Y qué nos queda no solo de la esperanza, sino qué estamos construyendo como ciudadanos, como estructura política, como sistema político, como oposición, como poder? ¿O estamos solo sobrellevando las cosas? Yo creo que estamos un poco sobrellevando las cosas y eso a mí sí me preocupa, porque en realidad estamos viendo la punta de nuestra nariz y no estamos viendo el panorama. Si este gobierno resulta inepto, nos va a todos mal. Si la oposición resulta inepta, nos va a todos mal. Si nos ponemos a contar alegres, porque hay muchos que están alegres, las cifras de los ejecutados y hasta los bautizamos como ejecutómetros y nos ponemos contentones, claro, pues nos está yendo a todos mal. Entonces, yo sí creo que los problemas que hoy encara México, los de seguridad, sí hablan de nosotros como sociedad y lo que todos podemos hacer. Evidentemente sí, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, y el Estado la tiene que recuperar porque la perdió. Ese es un punto número 1. 2, así como han habido cambios muy profundos en la forma en la que se quiere comprar medicamento, en la forma en la que gasta el gobierno, en la forma en la que se entiende la austeridad, en la forma en la que dicen, no, pues ya no quiero ONGs. Es decir, han habido decisiones que son rajatabla, que no sabemos si van para bien o para mal, pero son decisiones de decir, esto es un cambio de ruta. Donde no ha habido un cambio de ruta profundo es en el tema de la seguridad. Y yo sí creo que tenemos a los mismos militares de previo de la 4T y post 4T, es decir, son los mismos que tienen todas las acusaciones de haberse coludido con el crimen, de no respetar los derechos humanos. Yo no los quiero satanizar a nadie del ejército, porque pues sí, es gente de nuestro país, somos nosotros mismos, pues. Lo único que te muestran es el poderío
para corromper que tiene el narco, el dinero que saca el narco. Entonces, yo sí creo que a golpes no se le gana. Y si no se toma una decisión muy valiente de un cambio profundo en la política pública que tendría que pasar por legalizar quizás las drogas, por pactar, que ves que medio trataron y luego se echaron para atrás. Si no buscan, y cuando digo pactar no digo vámonos a ser corruptos tú y yo, sino de decir vámonos a buscar una amnistía. Sí. Yo no sé cuál sea la mejor decisión, pero lo que sí sé es que hacerlo como se ha hecho los últimos 20 años, lo único que ha traído no es que las cosas estén igual, es que las cosas están peor. Y ahí yo creo que Andrés Manuel sí ha querido hacer un cambio. Por eso de pronto las señales suenan tan se me echan para atrás, ¿no? tan contradictorias, sí. O si nos enfocamos nada más a ver un aspecto de el presupuesto que le está dando más a los migrantes a la Guardia Nacional para contener a los migrantes, que qué mal, qué terrible. Sí, hay que denunciarlo, hay que decirlo, pero también por otro lado violaciones a derechos humanos, pero también por otro lado veo que existe una mirada general en donde creo que se van a dar pasos importantes, y ahí es qué tan profundo se va a lograr, qué tan real va a ser esa transformación, y tiene que pasar con, llamémosle, regulación de las drogas, que por cierto ahí Ernesto Zedillo hizo un trabajo estupendo junto con Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, con gente que ha estudiado el tema profundamente, en donde dice hay que regular las drogas, porque hay que quitarles al crimen este negociazo que se ha vuelto tan violento y sanguinario en nuestro país, ¿no? Pero bueno. Y que nos diga por qué como presidente nunca se atrevió, y no lo estoy diciendo en que él es un incongruente, lo que estoy diciendo es que explique las presiones que quizás tenemos de Estados Unidos, las presiones que sufren estos países que son más débiles ante los grandototes para dar el paso a la legalización. Y además dice regulación de todas las drogas en distintas medidas, de distinta manera, porque sin duda hay drogas agresivísimas, ¿no? que están destruyendo, otras que a lo mejor pueden manejarse de manera distinta, como va a suceder con la cannabis, con la marihuana, que por cierto este mes probablemente comience su regulación en el Congreso, se vencen los plazos y sería interesante, pero creo que viene con todo eso. El tema de decir pactar suena también terrible, terrorífico, pero yo diría que se tienen que centrar en también investigaciones y gente que ha hecho trabajos muy importantes y experiencias internacionales en relación a las amnistías. Exacto, que se tienen que implementar. Es decir, sí estamos viviendo en una crisis humanitaria de dimensiones mayúsculas, en donde las acciones tienen que ser distintas a lo que hicieron, sobre todo Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que iniciaron con una estrategia que vemos que nos ha llevado a estos niveles. ¿Por qué no citaste a Fox? No, sí, porque pero ese no hizo nada. No, lo digo sobre todo porque fue Calderón quien abiertamente dice: empezamos esta estrategia en contra del crimen organizado, ¿no? Pero nunca le puso apodos a nadie, entonces déjamelo en paz, porque él es muy bonito, no importaba que se vistiera de militar, ¿no? Pero apodos no puso, es un santo. Pero nuevamente, ahí va por su partido. Nuevamente, pues sí. la impunidad absoluta, en donde permite estas expresiones cínicas, ¿no? En donde no hay rendición de cuentas de lo que hicieron y de las consecuencias que tuvieron sus decisiones a la hora de gobernar. Fíjate, y se anuncia que hoy se reanudan las clases en Tepalcatepec, porque ya llegaron este viernes pasado, sí, más de 200 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Michoacán. Eso para atender un enfrentamiento que sucedió 9 días atrás. 30. Y en la que quedaron 9 muertos y 11 lesionados. Entonces ya se dice que ya con la guardia ahí, 200 elementos, se reanudarán las clases en Tepalcatepec. ¿Y a dónde se van a ir entonces los del cártel Jalisco? Es decir, pues sí, no los están combatiendo. Es esta estrategia que hemos visto en donde llegan los militares. Por cierto, Michoacán ha sido la cuna de estos experimentos, claro, con Felipe Calderón, ¿no? Cuando empieza a mandar a los militares a su tierra natal, y donde sigue siendo un caos y no funciona, pero además
esto, no existe ningún tipo de acción en contra y medidas en contra de estos cárteles, que por cierto, el cártel Jalisco Nueva Generación todo el tiempo nos lo prometen, ¿te acuerdas? Sí. El asunto de las ganancias, atácale el dinero. El negocio. ¿Por qué no lo estamos atacando? ¿Por qué no le exigimos a los americanos que nos diga cómo se distribuye la droga? Porque entra por México, pero y luego cómo se distribuye mágicamente, sola. así casi. Llegó Ahí no a hay. la casa del que se mete Por con todo DHL respeto, o por la coca, exacto, por DHL Amazon o solita. con un Exacto. dron, llega un dron desde México y Exacto, entonces se los entrega. sí. la verdad es que vivimos haciéndonos... Fíjense, en el tema de Ayotzinapa, de verdad es que es increíble estas escuchas, estos mensajes que detectaron las autoridades estadounidenses entre un líder de Guerreros Unidos con el Gil que ahora salió desde Iguala, que era el líder de Plaza, en la comunicación absoluta. Es decir, vuelvo a lo mismo, imagínense ustedes lo que tiene que transcurrir en nuestro territorio para que del sur de México al norte de Estados Unidos llegue esa droga y ese caminito que va desde Iguala con los Guerreros Unidos hasta el señor de Guerreros Unidos en Chicago, en donde por cierto están ahí instaladísimos lujo de Chicago, porque es que son muchos pasos. Y están muchos instaladísimos, cambios de por cierto, en todas esas zonas los batallones, ¿no? Sí. Y entonces ha sido una simulación absoluta, permanente, y es hora de que se den pasos, y yo creo que sí pasa por este tema de la justicia transicional, de la amnistía, pero hay que saberla hacer, no nada más con permiso. De la Guardia Nacional, por ejemplo, pues se llegaron a acuerdos en el Congreso que ahora se están violando y no se están considerando y se está militarizando nuevamente. Bueno, no nuevamente, o sea, continúa en exactamente lo mismo. Es decir, ahí sí creo que debemos de poner la atención y por supuesto la regulación. Bueno, pues Marcelo Ebrard da respuesta a lo que hace algunos minutos comentamos aquí, no a nuestro comentario. Seguro a nosotros, no, sino nosotros a lo que sí dimos. influimos, ¿de qué estás hablando? Sí, Nos contestó, eso. le contestó a Elisa que Basta, a ver, dime, que se ¿qué nos sepa. Recuerdan que hubo ese comentario del funcionario a cargo actualmente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, de que Estados Unidos sigue discutiendo con México sobre tercer país seguro. Marcelo Ebrard dice: acabo de escuchar declaraciones del encargado de este organismo. Reitero frente a las presiones, México no es ni aceptará ser tercer país seguro. Tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. Punto y seguido, no lo aceptaremos, punto final. ¿Qué les parece? No lo aceptaremos, porque ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el Senado de México, entiéndanlo, güeros. Sí, pues seguramente una ya hay cosa un es no entendimiento. aceptarlo en la forma y otra cosa es no aceptarlo en el fondo. Pues sí, porque si Estados Unidos decide que no acepta refugiados, que eso es lo que están apostando ellos, así es. Entonces nos vamos a convertir, querramos, lo aceptemos, aunque no lo aceptes. Así es. Vas a de ser facto. vas a ser el país seguro de facto. Claro. Volvemos Entonces, a la simulación. Qué bueno que tenga A la la simulación. dignidad verbal, Sí. pero no quiere decir que tengamos la dignidad real. Así es. Volvemos a la simulación de nuestros políticos. Donald Trump hace como que construye un muro. Exacto. Que ni Puras construye, falsedades. que ya está y que no sirve para nada, pero eso le ayuda a sus votantes. Y México hace como que no va a ser país seguro porque no va a estar escrito ni firmado ni en las cartitas ni en los acuerdos. Vamos a ver en la Hacer como realidad. un amaciato, ¿no? Es como cuando no me Que caso hacen por lo guajes. civil, pero ahí vivimos juntos, tú y yo, pues eso ya es matrimonio, ¿verdad? La pirujocracia. La pirujocracia. La entregocracia. Dios mío. Te entrego lo que ¿verdad? quieras. Ajá, sí, pero. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estos señores como que tienen funciones importantes? Porque son funcionarios públicos, de ellos dependen mucha gente, y estamos viendo a Mireles llamándole a las derechohabientes pirujas. O sea, Oye, ¿no ¿qué pensó es en sus eso? mamacitas? No, sí, porque le pidió luego disculpa, ya pidió perdón. pero a su Sí, mamá, sí. Él sí pensó pero en a la su mamá, mamacita. porque le dijo que la mujer que nos trae vida, la mujer que nos hace hombres al final, la mujer que nos enseña nuestros primeros pasos. O sea, se disculpó con su santa madre, ¿verdad? Solo O sea, esa mujer que lo salió crió. peor. Y solamente defiende a las mujeres en la calidad de ser madres. Es decir, Sí. yo que no he tenido un hijo, pues no.
voy a tener que quedarme en la pirujocracia, no tendría yo por qué ser perdonada porque no he parido una criatura. Fíjate, ahí ves el machismo en este país. Solamente vales como mujer en tu asunto. Y además de lo terrible que es la agresión hacia las mujeres y de esta visión que o son sus santas madres o las dignas madres de sus hijos y todas las demás, ¿no? O son las tristes aquellas de Vargas Llosa. Pero ¿sabes qué? Exacto. Más allá de esta visión terrible en el país y esta misoginia y machismo que se esparce, pues estos hombres tienen funciones públicas que impactan directamente en el apoyo o no que tendrán estas personas y estas mujeres. O sea, sí es muy, muy grave. Y nuevamente, a ver, cuarta transformación, aplíquese en sus funcionarios públicos. ¿Lo van a hacer? ¿Sí o no? Bueno, pues esas son las preguntas con las cuales nos quedamos para la próxima mesa de las mosqueteras, porque el tiempo se nos ha terminado. Qué precario es tu tiempo, ya estás como Rosario Robles, sí. No das nada, ¿cómo es posible? ¿Dónde perdiste esos 60 minutos? Lo sentí como uno, ¿qué te pasa? Nos faltó hablar de Rosario Fueron Robles, su abogado precarias. y todo esto. Mañana vamos a tener una mesa muy interesante, vamos a estar con el escritor Enrique Serna, que ha escrito un libro sobre columnismo chayotero, sobre los del periodismo oscuro, el rey de todo este asunto nefasto que fue Carlos de Negri, el gran periodista de hace mucho tiempo. Yo pensé que de la actualidad. Sí, todo el mundo. Pero va a estar Luis Pablo Boregard, reportero del País, va a estar Enrique Serna y un servidor para hablar de eso, de periodismo chayotero, de columnismo, de toda esa historia. Ahí comenzó la gran historia de las columnas políticas. Era un hombre que chantajeaba, que condicionaba. Y Serna lleva más de 15 años criticando a todos estos comentócratas, columniólogos y opiniólogos. No es un nuevo libro. Que está estupendo, y el vendedor de silencios. Me dicen que está él cobraba por publicar lo quiero y por ver. no publicar. Cobraba más caro el no publicar. En fin, va a estar muy interesante. Bueno, pues ya nos despedimos. Adiós. Muchas Ya gracias. comentaremos Gracias, el tema. Carolina. Gracias. Gracias, Elisa. Gracias a todos ustedes. Ya volvemos mañana.